Cuando nosotros tenemos una muestra, pues esa muestra arroja diferentes resultados, ¿cierto? Ya sabemos que los valores pues, van a estar determinados por cierta variable, y que esas variables pues, pueden generar diferentes resultados. Entonces, la primera medida que nosotros vimos era medidas de tendencia central, ¿sí? Que lo que me decía eran los valores. Recuerden que las medidas de tendencia central se refiere a los valores a los que tienden a agruparse, en los que se agrupan los resultados de la muestra. O sea que en ese momento lo que queríamos ver era a qué valor tendían a aproximarse esos resultados, ¿sí? A esos eran las medidas de tendencia central. Y ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Por el contrario, las medidas de dispersión entonces hablan de qué tan separados están los datos. Son medidas de separación de datos. ¿Ok? Entonces las medidas de dispersión son esas, son medidas de separación de datos. Existen varias medidas de dispersión, pero nosotros vamos a ver solamente dos. La primera medida que vamos a ver se llama el rango. ¿Okay? Entonces, por favor, tomen nota. El rango es una medida de elasticidad. Es una medida de elasticidad. Y así como nosotros tenemos, por ejemplo, un caucho que lo consideramos como algo elástico, pues se refiere precisamente a eso, a qué tanto puede estirar ese caucho. Aquí entonces el rango lo que me dice es qué tanto puede estirar nuestra variable, qué tanta diferencia puede haber entre el dato más pequeño y el dato más grande de la muestra. ¿Ok? Eso es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la muestra. ¿Ok? De acuerdo a esa definición, la palabra diferencia, ¿a qué hace referencia? ¿Qué operación nosotros identificamos con diferencia? ¿La resta? A resta, correcto. Por lo tanto, el rango se calcula sencillamente como el límite superior menos el límite inferior de la muestra. ¿Ok? Así vamos a calcular el rango. Bueno, resulta que el rango es una medida relativa. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo digo que algo estira, pues en la longitud que eso estira, pues va a depender de los valores desde lo que yo estoy hablando. Por decir algo, yo tengo dos cauchos. Un caucho mide 10 centímetros y el otro caucho mide 12 centímetros. Bueno, pongámosle 15 centímetros. Son dos cauchos distintos. Uno mide 10, el otro mide 15. Cuando yo estiro este caucho, logra ceder hasta medir 12 centímetros. ¿Ok? Si yo lo estiro, llega a medir 12 centímetros. Y si estiro este otro, logra estirar hasta 18 centímetros. La pregunta es, ¿cuál de los dos sería más elástico? ¿El de arriba o el de abajo? De acuerdo a la definición de rango, para el de arriba, pues el rango de esto sería como el límite superior, que serían los 12, menos el límite inferior, que serían los 10,
significa que el rango es de 2 centímetros. Para el de abajo, yo tengo que el rango sería igual a límite superior 18 menos límite inferior, que son 15. Por lo tanto, el rango es de 3 centímetros. De acuerdo a eso, ¿cuál es más elástico, el de arriba o el de abajo? ¿Qué opinan? El de abajo. El de abajo, El de abajo. el de abajo porque estiró 3. ¿Sí? Más o menos. Ajá. Pues resulta que no. Cuando nosotros hablamos del rango, o el rango es relativo a los valores que estamos diciendo. Les voy a colocar un ejemplo que a nosotros nos pasa continuamente. Resulta que si uno va a una panadería y compra un pan que normalmente le vale 200 pesos, ¿cierto? Uno es muy estricto con que le devuelvan 100 pesos que hacen falta en las vueltas, ¿cierto? Entonces yo llevo mi billete, un billete de 1000 y pago el pan y entonces me cobran, el señor me cobra o me da vueltas de 700 pesos, significa que faltaron 100. Entonces nosotros somos muy estrictos y decimos, vea señor, faltan 100 pesos, ¿ok? Pero de pronto hacemos otra, o tomamos una carrera de un taxi y la carrera costó eh, 8.600 pesos. Y resulta que el señor nos dio 300 pesos. En ese caso, es muy común que nosotros dejemos pasar esos 100 pesos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los 100 pesos que me faltó en la panadería con los 100 pesos que faltó en el taxi? Que uno termina diciendo, es que 100 pesos en 8.000, pues no es tan significativo, mientras que 100 pesos en 200 sí es muy significativo. Des en cuenta que siendo la misma cifra, en ciertas situaciones es más significativa que en otras. Lo mismo pasa aquí. Aquí nosotros vamos a tener que el rango va a depender, o mejor, para hablar de la elasticidad, voy a depender de qué valores estamos hablando. Entonces, igual que allá, 100 pesos no serían lo mismo comparados con 200 que 100 pesos comparados con 8.000. Aquí, 2 centímetros no es lo mismo con respecto a 10 que 3 comparado con respecto a 15. ¿Okay? Entonces, existe una medida adicional al rango que la utilizamos cuando se quieren comparar dos medidas que provienen de diferentes unidades de medición o de diferentes rangos de valores. ¿Sí? Diferentes estudios, pues. Esa medida, nueva medida, la llamamos el rango relativo. ¿Ok? Y la escribimos de esta forma. El rango relativo se escribe de esa forma. Porcentaje del rango. Y lo vamos a calcular como el valor del rango, lo que nos dio aquí, dividido entre la media y multiplicado por 100. ¿Ok? De esa forma, vamos a calcular nuestro rango relativo y de acuerdo a eso sí vamos a poder calcular o poder determinar qué medida es más elástica que cuál. Para nuestro ejemplo, para el primer caso, el rango relativo sería igual a el valor del rango, que fue 2, dividir entre la media. Para nosotros la media pues va a ser 10 porque el valor provenía de este 10. Perdón. La media sería el valor promedio entre 10 y 12, que fueron las 10 mediciones. Y entre 10 y 12, la media sería 11 y multiplicado por 100. ¿Listo? Eso nos daría entonces 2 dividido entre 11 y multiplicado por 100. 18,18. 18.18%, correcto. Para la segunda medida, entonces sería el promedio entre 15 y 18, que sería 16.5,
Entonces sería 16.5 dividido, perdón, el rango que son 3, dividido entre la media que serían 16.5 y multiplicado por 100. A ver cuánto da eso. Eso da 18.18. Entonces nos dio exactamente lo mismo. Significa entonces que estos dos cauchos tendrían la misma elasticidad. ¿Ok? Des en cuenta que a pesar de que el rango como tal me dieron cifras distintas, su rango relativo es el mismo. Y vuelvo y repito, esta medida la vamos a calcular única y exclusivamente cuando queremos calcular o queremos comparar la elasticidad de dos variables que tienen o que provienen de distintas unidades de medición. Por ejemplo, el caso de que yo estoy midiendo, en una situación estoy midiendo en centímetros y en otra situación estoy midiendo en pulgadas. Entonces, en ese caso tendríamos que hacer un cálculo de rango relativo. ¿Ok? Si solamente lo que tengo que determinar es el rango, bueno, el problema acabaría aquí. Hago ese cálculo y se acabó. ¿Sí estamos? Entonces vamos con el problema. Está un poquito más largo para que podamos hacer el cálculo de la media y de todo el asunto. Chicos, tengan en cuenta porque ya vamos por las primeras dos fórmulas de este bimestre, ¿no? Y si estamos hablando de la media, yo debo tener o debo recordar cómo calcular la media de ciertos valores. ¿Listo? Entonces dice el problema. Una empresa realiza un proceso en el cual tiene que calentar la materia prima. Punto seguido. Las temperaturas obtenidas después de una hora se relacionan en la siguiente tabla. Entonces, me aparece que el lunes, después de una hora, la temperatura fue de 120 grados. El martes, la temperatura después de una hora fue de 125 grados. El miércoles, la temperatura fue de 122 grados. El jueves, la temperatura fue de 121 grados. Y el viernes, la temperatura fue de 124 grados. En todos los casos estaríamos hablando de grados Celsius. ¿Ok? La competencia, punto aparte, la competencia que realiza el mismo procedimiento registra
las siguientes temperaturas. El lunes, 248 grados Fahrenheit. El martes, 250 grados Fahrenheit. El miércoles, 245 grados Fahrenheit. El jueves, 242 grados Fahrenheit. Y el viernes, 253 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿en cuál de las dos empresas se tiene un proceso más elástico? Entonces, la idea es precisamente calcular los valores de la elasticidad de cada uno. Pero, precisamente como en esta empresa está, la información está en grados Celsius, mientras que en esta está en grados Fahrenheit, tenemos dos escalas distintas, por lo tanto, en ese tipo de situaciones vamos a tener que calcular el rango relativo. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer el procedimiento completo. Para esta, el solo rango sería como el límite superior. El más grande es 125, menos el límite inferior, que sería el 120. O sea que el rango aquí es de 5 grados centígrados. Para esta, el rango sería igual a límite superior, el dato más grande, 253, menos el dato más pequeño, creo que es 242. Por lo tanto, aquí el rango es de 11 grados Fahrenheit. ¿Ok? Como tenemos unidades distintas, entonces es necesario calcular el rango relativo. Entonces, para nuestra primera situación o para nuestra primera empresa, tendríamos que calcular adicionalmente la media. ¿Ok? Para eso, ya sabemos que si tenemos una lista de valores, basta con sumar y dividir entre la cantidad de datos. ¿Ok? Sería 5, 7, 8, 12. No me dejes mucho espacio para hacerlo acá. 12 va una. 2, 2, 2, 2, 2. Eso me daría 11 va otra. 5, 5, 5, 5 me daría 6. 612 y lo divido entre 5. ¿Ok? Esto me quedarían aquí 24. Esto sería 12. 122.4, si no estoy mal. ¿Sí? Verifiquemos a ver. 120 más 125 más 122 más 121 más 124 igual y 122.4. Está bien. Ahora voy a hacer el cálculo por el otro lado. Es decir, bueno, terminemos de hacerla. Entonces, la media aquí dio 122,4. Significa que el rango relativo de aquí es igual a el rango, que fueron 5, dividido entre la media, que son 122,4, y lo multiplico por 100. 5 dividido por 100. Eso me daría 4.08%. Y ahora con el de acá, calculamos otra vez la media, serían 8 y 5, 12,
13, 15, 15 y 3 son 18, va 1, 10, 14, 18 y 5, 23, van 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lo divido nuevamente entre 5, entonces sería 8 y 8, 16, va 1, 3 y 3 son 6 y 1, 7, y 12 serían 24, darían 247,6. La media de acá, 247,6, y volvemos a calcular el rango relativo, y entonces sería igual al rango que dio 11 sobre la media, 247,6 multiplicado por 100. 11 dividido entre 247,6 por 100. Aquí la media dio de 4 puntos, perdón, el rango relativo dio de 4,44%. ¿Ok? O sea que ahora sí podemos decir que la elasticidad de la segunda empresa fue mayor que la elasticidad de la primera empresa. ¿Sí estamos? Ese Sí, es señor. digamos, el concepto. Ahora, siempre que yo compare voy a tener que calcular esto, no. ¿Ok? Hoy ya digamos que es el tema, la presentación del tema, lo que hoy vamos a ver, pero la próxima clase vamos a ver una situación donde, a pesar de que yo tenga medidas distintas, no vamos a tener que calcular el rango relativo. ¿Listo? Entonces, por hoy quedamos ahí, ya no nos quedan sino 3 minuticos de clase Listo. y la grabación no dura sino 1 minuto, entonces no justifica hacer otra reunión para eso, ¿ok? Entonces, Ok. dejamos por ahora ahí y nos vemos a las 2 de la tarde para su evaluación. Bueno, ¿Listo? profe, Bueno, muchachos. chao. Gracias.